Muy buenas, ¿qué tal? El futuro de Juan Ayuso está en el aire, hay mucha incertidumbre, muchos rumores que han salido en estas últimas semanas después de la compleja situación que vivió el equipo UAE durante el Tour de Francia, un poco la convivencia y ese trabajo de gregario que le tocaba asumir a Juan en su debut en la Ronda Gala. Muchos rumores, como digo, mucha incertidumbre, declaraciones cruzadas también de algunos directivos del UAE. Y es que Ayuso, el ciclista de Javea, se ha manifestado, ha tenido una entrevista con Relevo en la que ha desvelado, ¿no?, ciertas cosas de su futuro, ha aclarado algunas cuestiones, pero también ha dejado la puerta abierta a una posible salida del equipo de los Emiratos Árabes. Y bueno, Ayuso que como digo, debutaba este año en el Tour con 21 años, un ciclista hiper joven que tiene un potencial enorme, que lo ha demostrado ya en su corta carrera, que ha hecho podio en la Vuelta a España, en su debut en el World Tour, su primera temporada completa, su primera gran vuelta. Aquel año 2022 hizo tercero en la clasificación general, sí que es verdad que vino a raíz del abandono de Primoz Roglic, de lo contrario pues hubiese quedado en la cuarta posición, pero para lo joven que era con tan solo 19 años fue una pasada el rendimiento que tuvo Ayuso, la consistencia que demostró a lo largo de las 3 semanas y a partir de ahí cómo ha ido dando pasos hacia adelante, ¿no? Cada año. Esta temporada incluso lo hizo, le vimos por ejemplo ganar la Itzulia, sí que es verdad que hubo muchos abandonos, pero Ayuso estuvo muy fuerte, en Tirreno Adriático fue el mejor después de Jonas Vingegaard y llegó a ganar una crono a Filippo Ganna y estar de líder. Es impresionante, ¿no? Lo de este ciclista que lógicamente todo ha venido a raíz de la famosa etapa del Galibier, ¿no?, en la que Ayuso estaba rodando siempre a cola de ese grupo de elegidos, ya en la subida final, y Almeida le hizo aquel gesto recriminándole que estuviese rodando en la parte trasera y que no pasase hacia la parte delantera para dar relevos y tirar en favor de Tadej Pogačar, que era el líder indiscutible del equipo. Todo esto pues ya montó un revuelo enorme en redes sociales, también entre los medios de comunicación, se empezó a especular muchísimo. Finalmente Ayuso terminó abandonando el Tour por COVID, que ha habido gente que incluso se ha atrevido a decir, evidentemente sin ningún tipo de prueba y lógica, que ha abandonado por razones externas, que lo del COVID es una invención, cosa que no hay por dónde coger. Nadie va a abandonar en un Tour de Francia por ese tipo de motivos, y menos en el ciclismo profesional, por mucho que pueda haber discrepancias entre unos corredores y otros, entre los directores y demás, que eso es algo de lo que se puede especular, que realmente, más allá de unas declaraciones, no estamos dentro como para saber exactamente la relación que tienen y si hay más o menos cordialidad, pero lo que es obvio es que nadie va a perder un corredor por perderlo, y menos en un Tour de Francia donde te estás jugando todo. No tiene ningún tipo de sentido ese argumento que se estaba intentando inventar la gente. Pero bueno, más allá de eso, sí que es verdad que el ambiente se ha podido notar tenso, ¿no? Y por ejemplo, unas declaraciones de Mauro Gianetti, ¿no?, que es el mandamás del UAE, que dijo que para esta Vuelta a España que Ayuso, en principio, que no iba a estar, porque había corredores más fuertes que el de Javea para esa Vuelta a España, algo que lógicamente es falso. O sea, no hay por dónde coger tampoco esas declaraciones. Ayuso en plena forma, si no es el segundo más fuerte del UAE por detrás de Pogačar, está ahí con Almeida y con Yates. En el peor de los casos sería el cuarto. Evidentemente es muy superior a otros ciclistas, ¿no? Si no va Ayuso a la Vuelta, o bien es porque él no está en plena forma, o bien es porque ya estaba cerrado con antelación el equipo que iba a ir, y este cambio de planes pues no van a hacerlo, o por motivos internos, ¿no?, lógicamente de querer sancionar, ¿no?, por así decirlo de alguna forma, Ayuso por su comportamiento en el Tour de Francia en ciertas etapas, de a lo mejor no colaborar tanto, que realmente fue únicamente en la etapa del Galibier, ¿no? Porque, por ejemplo, el día del Eliorán, que ya empezamos a ver cómo Ayuso empezaba a tener una bajada de rendimiento notable y se dejó más de 4 minutos ese día, sorprendentemente, tiró apenas 10, 20, 50, 100 metros del pelotón, tiró muy poco, pero hizo ese amago, ¿no?, de pasar, de estoy al límite, me voy a quedar, pero paso, y aunque sea un relevo muy corto, al menos hago ese esfuerzo, ¿no?, por el equipo. Entonces, bueno, es una situación que lógicamente siempre en redes sociales se va a magnificar todo, siempre se va a hablar de más, sin conocimiento alguno de lo que está ocurriendo, pero lo que hay que analizar realmente son las declaraciones del propio Ayuso, ¿no?, que evidentemente se sentía muy decepcionado, ¿no?, y frustrado por haber abandonado en el Tour, por haber abandonado en su debut, más aún teniendo en cuenta que Pogačar estaba de líder, haber disfrutado, ¿no?, como su compañero de equipo ganaba el Tour y cómo él podía haber conseguido un gran resultado también en la clasificación general, al igual que lo han hecho Yates y Almeida en esta edición de 2024, pero es que encima
ha abandonado por algo ajeno a él, ¿no? Pilló COVID, tuvo que abandonar y es algo que te frustra aún más porque es externo a ti, no depende del propio corredor el enfermar, el tener esa bajada de rendimiento, no puede controlarlo y lógicamente pues es algo que le afectó mucho, que han sido semanas difíciles, que también se ha hablado mucho, que se ha especulado mucho sobre su situación en el equipo y demás, pero bueno, que sobre eso, que prefiere no hablar, que prefiere mantenerse al margen, que él está centrado en lo que tiene que hacer, ¿no? Que es algo muy importante también tener esa mentalidad de intentar evadirte un poco de todo lo que se habla para concentrarte en tu rendimiento y sacar lo mejor que tengas. Pero claro, a partir de ahí, el futuro de Ayuso, como digo, tiene contrato, ¿no? En principio, hasta 2028, si no me equivoco, con el equipo UAE, un contrato a largo plazo. Evidentemente, pues le firmaron porque es uno de los mayores talentos que hay ahora mismo. Un ciclista muy joven que ya lo ha demostrado todo y no sabemos todavía dónde está su techo, tiene un nivel enorme. Y bueno, el propio Ayuso ante esto, ¿no? Porque se ha especulado también de que, bueno, quizá con esta situación, pues que Ayuso fuese a abandonar el equipo para la próxima temporada, que se rompa ese contrato, que quizá Movistar tendría que aprovechar, ¿no? Para traerse a quizá la mayor perla española, ¿no? Que hay ahora mismo en el panorama y tener así un líder muy sólido con el que aspirar a sacar grandes resultados una vez más en grandes vueltas. Pero el tema es que, bueno, desde relevo le preguntaron a Ayuso que si descartaba ahora mismo abandonar el equipo, ¿no? Y acabar en otra escuadra para la próxima temporada. Y la respuesta de Ayuso fue, de momento, sí. Es decir, evidentemente lo descarta, pero deja la puerta abierta al decir que de momento sí que lo descarta. No la cierra del todo, se puede empezar a especular a partir de aquí y lógicamente tiene contrato. Aquí sería fundamental saber cuál ha sido realmente la forma en la que ha dicho esto Juan Ayuso. La comunicación no verbal es algo a lo que no tenemos acceso, simplemente está la entrevista transcrita y me parece fundamental que estuviese esto también, porque muchas veces pues, puede llevar a interpretaciones erróneas, ¿no? Entonces, bueno, sea como sea, yo creo que Ayuso habrá que ver primero si está en la Vuelta o no, porque también Javier Guillén, el director de la Vuelta Ciclista España, el otro día en el diario AS reclamó la presencia de Juan Ayuso también a los directivos del UAE, hizo presión desde la propia organización, ¿no? Para que esté el de Javier en la línea de salida, que es algo yo creo muy importante, ¿no? Para el ciclismo español, para la propia carrera, ¿no? Y evidentemente pues para el UAE, ¿no? Si Ayuso está en plena forma y en condiciones realmente como para pelear en la Vuelta, sería de una ayuda magnífica para el UAE para sacar un buen puesto en la clasificación general o ayudar quizá a un Almeida o un Adam Yates si resulta que tienen mejores condiciones que él. Pero, sea como sea, habrá que ver cómo evoluciona esta situación. Se tendrá que anunciar ya en breve si Ayuso acude a la Vuelta o no, porque empieza el día 17, estamos a día 4, queda muy poco y no va a tardar esta decisión en anunciarse. De hecho, Ayuso también dijo que iba a depender un poco de cómo se encontrase él en esta prueba de los Juegos Olímpicos, donde terminó 22º y no ha estado tan mal, teniendo en cuenta que venía de haber pasado por COVID y de abandonar el Tour apenas hace 3 semanas. Entonces, bueno, tiene que hablarlo con el equipo, es lo que dijo, que le habían dicho en principio que, por lo que se había comentado, que Ayuso iba a ser el primer reserva, si alguien al final se bajaba por lo que se acudía a la Vuelta, era Ayuso al que iban a acudir. Habrá que ver cómo acaba toda esta situación, porque me sorprendería que estando en buena forma no le lleven. Habrá, evidentemente, temas internos, ¿no? que desconocemos y que terminarán saliendo a la luz si Ayuso no acude a la carrera española. Pero bueno, al final tampoco se puede hablar mucho más de ello, ¿no? Simplemente un poco especular, pero sea como sea, a Ayuso se le ha criticado mucho y lo que es innegable es que es un ciclista, como digo, con un potencial enorme, que tiene una mentalidad ganadora, que eso es lo que necesitan los grandes campeones, es tener esa mentalidad, esa fortaleza de querer ganar siempre, de luchar, de plantarle cara al que sea, de intentarlo, y es algo que siempre le vemos a Ayuso, que siempre lo prueba, que da igual la condición que tenga, que trata de luchar, de estar lo más arriba posible, de defender la posición que tenga en la clasificación general, y eso es lo que tienen que tener, ¿no? Los campeones, algo que les diferencia de simplemente un ciclista muy muy bueno, y Ayuso la tiene, ¿no? Y no sabemos hasta dónde va a llegar, no sabemos cuál es su techo. Lo que es obvio es que tiene 21 años, es mucho más joven que Pogačar, que Vingegaard, es más joven también que Remco, y ya ha demostrado, ¿no? Que puede estar ahí. No digo a ese nivel todavía, porque no ha sido capaz de estar todavía al nivel de estos ciclistas y quizá nunca sea capaz de estarlo,
pero lo que es obvio es que tiene muchísimo potencial, que tiene muchísimo talento, que ya ha estado con los favoritos, es capaz de estar en ese grupo de elegidos, lo hizo mismamente en la etapa del Galibier, lo ha hecho en la Vuelta a España, tanto en 2022 como en 2023, sigue progresando, es un ciclista completo, porque es rápido, vuela también en la alta montaña, es capaz de hacer cronos brutales, entonces no sabemos dónde está su techo, habrá que ver cómo evoluciona Ayuso, pero lo que es obvio es que tiene que haber muchas esperanzas en él, ¿no? Un equipo como el UAE no firma un contrato tan largo con un ciclista tan joven si no ven que tiene algo especial, y lógicamente lo vieron. Y si comparamos datos de rendimiento, como se ha hecho ya en tantas ocasiones, ¿no? Entre muchos ciclistas, y de hecho se hizo con el propio Ayuso, ¿no? Cuando apareció en esa primera Vuelta a España, comparando los vatios por kilo que movía Ayuso con 19 años en esa primera intervención en la Vuelta, si comparamos ese nivel con el nivel que tenían Pogačar y Remco, o también Kviat y De Bruyne, ¿no? Otra de las grandes promesas, otro de los mejores escaladores jóvenes que han salido ahora mismo al panorama ciclista, Ayuso es el mejor de todos. Ayuso es superior a Pogačar y a Evenepoel con 19 años. A esa edad, Ayuso movía más vatios por kilo, tenía un mejor rendimiento, entonces es más joven que ellos, no sabemos si podrá estar a ese nivel o no, pero tiene muy buenas condiciones, habrá que ver qué es de su futuro, se sabrá en breves. Y bueno, una situación complicada, ¿no? Que desde luego a ningún ciclista, y más cuando eres joven, le apetece vivir, que habrá que ver en qué queda todo esto. Pero bueno, insisto, que Ayuso ha dicho que no se siente castigado por el equipo, que no siente que tampoco le estén dejando de lado, ni mucho menos, pese a todo lo que se está especulando. Pero la respuesta la tendremos en esta Vuelta a España, ¿no? Si Ayuso está en la Vuelta, sabremos que no hay problemas o que son capaces de dejarlo de lado si es que realmente ocurre algo. Y en caso de que no esté, pues también se tendrá que saber, y el propio Ayuso pues tendrá que decir por qué no ha estado en la Vuelta finalmente, si se debe a que no se siente en plena forma o a una decisión del equipo por otro tipo de motivos, ¿no? Entonces, ahí habrá que verlo. En caso de que Ayuso continúe en UAE, que creo que es lo que debería hacer, ¿no? No hay otro equipo que ahora mismo le pueda aportar a Ayuso lo que le aporta el UAE, ya no solo a nivel de compañeros, ¿no? A nivel de gregarios que puede tener en ciertas carreras a lo largo de la temporada, la fortaleza que puede tener como bloque, sino a nivel de preparación, de nutrición, de todo lo que le aporta el UAE, que creo que ahora mismo no se lo puede aportar otro equipo, ¿no? Lógicamente, pues quizá el Visma, Ineos, Red Bull Bora, que están invirtiendo mucho, Soudal. Hay ciertos equipos que destacan por encima del resto y que podrían aportar ese nivel de preparación, pero que ya tienen también sus líderes, que está todo muy definido, y que el UAE, pues dentro de lo que cabe, aunque tengas el Tour bloqueado por la presencia de Pogačar, puede ser el mejor sitio para estar, ¿no? Y quizá, bueno, también ha dicho que no ha definido todavía el calendario del equipo, que todavía pues esperará a terminar la temporada con las clásicas y demás, saber en qué termina, y a partir de ahí ya verá con el equipo qué calendario eligen para el año que viene, que viendo un poco todo lo que ha ocurrido y demás, sí que me sorprendería que volviese al Tour. Y quizá si fuese Ayuso apostaría por el Giro, ¿no? Que es una carrera que por lo general tiene un poco menos de participación y que pelearla sería mucho más sencillo para él, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Cómo evoluciona todo esto, en qué queda la cosa, que yo imagino que seguirá, pero sí que es verdad que esas declaraciones dejan un poquito la puerta abierta a salir del equipo en algún momento. Y bueno, lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!